hay que analizar las cuestiones internacionales, lo regional, pero también lo que llega desde bastante más lejos. Gonzalo Yuri, editor del Mundo de La Diaria. ¿Cómo andás? Buen día, todo bien, Bienvenido. Maggie. Muchas gracias. ¿Qué te parece la vista que tenemos a Bueno, diario? ya la había visto, pero no nunca tan temprano. Está linda, hermosa. Está linda. Bueno, llega mucha información desde lo regional, un poco más lejos. Eso También sí. hay cuestiones vinculadas a Estados Unidos, a Irán y esta guerra, pero centrémonos en lo que está pasando en Perú. Bien. En Perú todavía se sigue contabilizando los votos después de una jornada electoral bastante accidentada. Ya de por sí el proceso electoral peruano era complicado por la cantidad de candidaturas que había, eran más de 35. Además, el voto era manual, o sea, el sistema era bastante complejo, por lo que se preveía que iba a haber algún tipo de problema con el escrutinio. Efectivamente lo hubo, además hubo retrasos con la instalación de mesas electorales. Alrededor de 63.000 personas recién van a poder votar hoy, sobre todo en la región metropolitana de Lima, que fue donde se produjeron los atrasos en la instalación de mesas. En cuanto a resultados, por ahora se lleva escrutado un poco menos del 50% de los votos. Está primera Keiko Fujimori con el 17% de los votos contabilizados. Segundo está Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, también derechista, al igual que Keiko, que tiene el 15%. Y en tercer lugar está Jorge Nieto, que tiene el 13%, que es del Partido del Buen Gobierno. Hasta ahora, la diferencia entre cada uno de los candidatos, entre los tres principales, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, es de 200.000 votos entre cada uno. Por lo que es una cifra bastante corta, teniendo en cuenta que el universo total de votantes era de 27 millones de ciudadanos. Entonces, hasta ahora hay mucha mesura. Ya te digo, la cantidad de votos contados son menos del 50%, así que puede haber variaciones. Seguramente, bueno, Keiko Fujimori va adelante, pase al balotaje del 7 de junio, pero bueno, por ahora ningún candidato se expresó, ni dijo nada sobre los resultados. Y no hay nada concluyente, esto puede cambiar. Además, por lo que te había dicho antes del tema del retraso de la instalación de mesas electorales, hubo bastantes reclamos de parte de otros candidatos, quejas de ciudadanos. Y bueno, en definitiva, un cuadro que ya en Perú es complejo y que con este tipo de hechos que sucedieron no hace más que complicar un poco más la situación, o digamos, quitarle credibilidad, que es el gran... Al sistema electoral. Exactamente, es como el sistema político, sobre todo el sistema político es un sistema muy que tiene un enorme descreimiento dentro de la población, que es percibido como corrupto eminentemente. Y bueno, todos estos hechos no están colaborando. Ahora, para entender un poco más, Gonzalo, la realidad peruana, ¿no? Que a veces nos queda un poco lejos para poder visualizarla desde nuestro país. ¿Qué ha pasado y cuáles son los reclamos de la población peruana y qué encuentran en Keiko Fujimori que mantiene una distancia significativa con el resto de los políticos? Bueno, en este caso, Keiko Fujimori es la candidata más conocida. Ya te dije, eran 35 en total los candidatos. Keiko Fujimori ya tiene, digamos, una base electoral que no es muy grande, pero al haber una fragmentación tan enorme, Claro. Sigue estando arriba. De hecho, esta es su cuarta elección. En las tres elecciones anteriores, 2011, 2015 y 2021, fue candidata y perdió en el balotaje contra Ollanta Humala, contra Pedro Pablo Kuczynski y en la última contra Pedro Castillo. Bueno, parte del descreimiento es que los tres presidentes que derrotaron a Keiko Fujimori fueron procesados. Ollanta Humala y Pedro Castillo actualmente están presos. Pedro Pablo Kuczynski no, por un tema de edad, pero también fue procesado. La propia Keiko Fujimori también estuvo presa por lavado de activos en una de sus campañas electorales. Y bueno, todo este panorama... Y así todo, hoy es la candidata más votada. Sí, exactamente, pero dentro de... A nosotros nos llamaría la atención como uruguayos que eso No, por sucediera. supuesto, y que haya habido 8 presidentes en los últimos 10 años también es un hecho muy llamativo y también muy sintomático de cómo funciona la política en Perú. El sistema político está enormemente fragmentado, por lo cual también los números que están saliendo ahora no son solo importantes para definir quiénes son los candidatos que pasan al balotaje, sino también que la elección que fue ayer y que va a terminar hoy va a conformar el Congreso que va a regir durante los próximos años. Y este Congreso evidentemente va a estar muy fragmentado, lo que le da el presidente que llegue, sea Keiko Fujimori o el que sea, va a tener una base de apoyo en el Parlamento muy, muy débil, 15, 17%, no más de eso. Entonces, por eso a los presidentes en Perú se les hace muy complicado gobernar porque siempre cuentan con el Congreso
en contra. ¿Tenemos alguna puntualización más respecto a Perú o ya podemos pasar a lo que es la etapa de la diaria de hoy? No, en realidad con Perú hay que esperar. Seguramente durante el resto del día van a surgir resultados ya más concluyentes sobre quiénes son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Bien. Bueno, te consultaba por la etapa. En la portada de la diaria el día de hoy, las elecciones de ayer en Hungría dieron por terminada la era de Víctor Orbán. ¿Qué tiene de importante esto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo? Bueno, es muy importante a nivel europeo porque Orbán era un presidente, estaba de 2010 en el poder como primer ministro, y que haya perdido marca un quiebre en la política interna de Hungría y un quiebre también en la política interna europea. Orbán es un político de ultraderecha, un firme aliado de Moscú, de Vladimir Putin. También está alineado con Trump. De hecho, el vicepresidente J.D. Vance estuvo esta semana previa haciendo campaña directamente con Orbán. Y marca sobre todo el triunfo de Peter Magyar, que ganó además con un amplio margen, va a tener más de 2/3 del Parlamento, un acercamiento con Europa. Nuevamente Hungría va a estar alineada con la Unión Europea, que era algo que venía siendo un problema, porque Hungría, las votaciones de la Unión Europea, venía trancando permanentemente algunos, por ejemplo, los fondos para Ucrania. Al estar alineado con Rusia, claro, la política de Orbán era estar en contra de eso. Y bueno, además de otra serie de discrepancias fortísimas que tenía Orbán con el gobierno de Bruselas. De hecho, durante la campaña habló permanentemente de los burócratas de Bruselas porque le trancaban fondos para Hungría por esta política totalmente antagónica que tenía el gobierno húngaro con el gobierno de la Unión Europea. Ahora, con el triunfo de Peter Magyar, que es un candidato de derecha, no de ultraderecha como Orbán, pero sí un candidato de derecha. De hecho, Magyar era del partido de Orbán, del Fidesz. Ahora se prevé que va a haber un cambio totalmente de política exterior de Hungría. De hecho, el triunfo de Magyar fue saludado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, por Macron, tanto como por Pedro Sánchez como por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. O sea, la Europa, digamos, democrática, tanto de izquierda como de derecha, saludó el triunfo de Magyar, que es visto como un político de derecha tradicional, derecha liberal tradicional, que va a hacer que Hungría vuelva, al menos lo que se prevé, a estar alineada con los intereses de la Unión Europea. Ahora, recién hablabas del apoyo norteamericano en campaña y en este último tiempo, sobre todo, de Orbán. ¿Puede afectar en algo el vínculo de Hungría con Estados Unidos? ¿Se puede ver afectado de alguna manera? Sí, sin duda. O sea, va a haber una distancia. Peter Magyar lo dijo en la campaña, básicamente hablando sobre Rusia. El tema de Estados Unidos era algo más secundario, pero él reclamaba como la independencia de Hungría, las decisiones de Hungría respecto a cualquier poder exterior, ya sea, habló básicamente de Rusia porque es donde está el mayor vínculo. Orbán directamente era alguien que reportaba o tiene un vínculo directo con Putin en contra de Europa. Entonces la Unión Europea tenía un actor que era una quinta columna dentro del propio bloque. Ahora Magyar va a ser un aliado de la Unión Europea, lo cual cambia totalmente el ánimo europeo en un momento en el que también Europa está en crisis, en medio de todo este contexto internacional tan convulso. En definitiva es un paso de Hungría hacia la unidad de Europa. Entonces en Europa fue leído con mucha satisfacción, con mucha calma, y además, al ser un triunfo contundente el de Magyar, es un respaldo importante hacia la unión de Europa y no a la desunión ni a otros tipos que pudieran llevar a más problemas internos, claro, ya con los problemas dados que existen. Pensando en que, en algunas semanas nada más entra en vigencia este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿este cambio en Hungría puede tener algún tipo de implicancia para esta región? ¿O? Yo creo que no, porque Hungría no era de los países que estaba en una posición más contraria al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, como si otros países como Francia, otros países mucho más influyentes dentro de la Unión Europea. En ese sentido no va a haber implicancias, ni mejoras, ni nada. No mueve la aguja. No va a haber un cambio por ahí, pero sí en el aspecto más general de la Unión Europea como bloque, como separa. Eso sí es muy importante y además marca el fin de ciclo de Orbán, que era un presidente que claro, estuvo 16 años, ¿no? Exacto, desde 2010 está Orbán, presidente con un perfil muy marcado de ultraderecha, que de hecho es un referente de la ultraderecha mundial, de esta ola de ultraderechas que vino después.
llamale desde Trump hasta Milei, Bolsonaro, todos tenían una gran relación con Orbán, mismo Netanyahu también. ¿Con políticas de qué tipo, Gonzalo? Para comprender un poco de qué viene este movimiento ultraderechista. Sí, bueno, era un movimiento nacionalista, por lo tanto bastante euroscéptico, digamos, no creía en la Unión Europea. La Unión Europea tiene leyes que son comunes a todos los estados, ahí tuvo varias trabas, también Orbán, una política muy conservadora, muy apoyada en los temas religiosos, política contra derechos de la población LGBT. También políticas que iban contra normas europeas y sobre todo muchos casos de corrupción interna que también llevaron a investigaciones dentro de la Unión Europea y a que por ese lado se le bloqueen fondos a Hungría, que es un tema que ha estado bastante presente en la campaña electoral. Eso desgastó el vínculo con la sociedad civil, digamos. Y efectivamente sí, porque los resultados así lo dijeron. El enfrentamiento permanente de Hungría contra el resto de Europa por la población húngara llevó un hartazgo. Y además, Peter Magyar, que es el ganador de la elección, el que lidera el partido TISA, que es un partido, como dije, de derecha liberal tradicional, él formaba parte del Fidesz, fue un aliado de Orbán durante muchos años, recién se separó de él en 2024, o sea, hace muy poco, pero él encarnó como una figura que venía a sustituir conocía al monstruo desde adentro, él atacó las políticas de corrupción que hubo dentro del gobierno de Orbán y por eso obtuvo una bastante legitimidad dentro de la población que lo apoyó de manera masiva, obtuvo casi el 53% de los votos, lo que le va a permitir tener el 2%, dos tercios del Parlamento, con lo que le va a alcanzar para gobernar al solo con su partido. Gonzalo, en segundos nada más te pido una actualización de lo que está pasando en Medio Oriente, las amenazas que realiza Trump con bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué novedades hay al respecto por estas horas? Bueno, por ahora lo que hay es la amenaza. La tregua a punto de romperse, ¿no? Es muy frágil, la tregua siempre lo fue y quedó totalmente deshilachada después de las conversaciones que hubo en Pakistán el fin de semana, cuando las delegaciones de Estados Unidos e Irán estuvieron durante más de 20 horas reunidas y no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, ayer fue que Trump tomó esta determinación de bloquear la salida del estrecho de Hormuz, lo que parece como inevitable que vuelva a haber, que se rompa la tregua, porque la idea de Estados Unidos es bloquear el estrecho, que no salgan barcos que vienen desde Irán. Entonces, bueno, la situación es de extrema, ya te digo, la tregua está muy, muy frágil y en cualquier momento puede pasar algo. Todavía estuve viendo hasta ahora, hasta antes de salir al aire, y no habían empezado las operaciones de Estados Unidos ahí en la salida del estrecho de Hormuz. Pero bueno, habrá que esperar lo que sucede durante la jornada. Gonzalo, muchas gracias por esta primera visita. Ya te vamos a tener más seguido por acá, analizando cuando merite la información. Muchas gracias. A vos, May. Nos acompañaba Gonzalo Zuria, editor del Mundo en la Diaria. Hacemos la pausa y ya llega Antonio Ladra.